De regreso a su programa Criterios, estamos hoy con Francisco Ibarra, que él es director de Econométrica. Bienvenido, Francisco. Economista, por supuesto. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo ves el país económicamente? En una situación muy complicada. Creo que, bueno, yo creo que así lo vemos todos, ¿no? Creo que estamos a la espera de que decidamos afrontar la situación, porque negarla y no adoptar medidas pues no va a solucionar el problema, ¿no? ¿Tú crees que no podemos hacer la política del avestruz? No, creo que ya llevamos mucho tiempo en eso y creo que el costo es evidente. Creo que tenemos que empezar de una vez a tener un debate serio sobre qué es lo que hay que hacer y bueno, que el gobierno comience a adoptar las medidas que tiene que tomar. ¿Cuáles son las medidas para ti así más evidentes que se deberían tomar como Estado? Mira, yo creo que hay 4 nodos de tensión ahorita en la economía venezolana, 4 grandes desequilibrios, yo los defino así. Tienes el desequilibrio cambiario, obviamente pues no tengo mucho que ahondar ahí, yo creo que todos los venezolanos lo sabemos y lo sentimos. Tenemos el desequilibrio en el mercado de bienes y servicios, que se manifiesta a través de la inflación y la escasez, ahí también hay que tomar medidas. Tienes un déficit fiscal que pues genera presiones en el resto de las áreas de la economía, y tienes un déficit de cuenta corriente que tienes que también abordar. Entonces, un plan coherente tiene que enfocarse y tiene que ser exhaustivo, tiene que traer medidas en todas estas áreas para tratar de solucionar los desequilibrios. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a adoptar medidas para torcer el rumbo de la economía, sacarla de la senda de decrecimiento en la que estamos y tratar de estabilizarla. ¿Estamos en condiciones hoy? Por supuesto, necesaria hacerlo, pero en condiciones de poder aplicarlo. Bueno, yo creo que las consecuencias del año 89. No, es que mira, recuerda que cuando vinimos del año 89 veníamos de un control de cambio, la economía no estaba ni remotamente en la situación tan precaria como está hoy en día. Llevamos 12 trimestres consecutivos de contracción económica, con el cierre de este año vamos a tener 3 años de recesión económica. La inflación pues no está ni remotamente en los niveles en que estaba en aquel momento. O sea, el país hoy clama y grita por medidas de ajuste macroeconómico que van a tener que llegar eventualmente. Yo siento que hay un proceso de aprendizaje. Yo creo que el país entendería hoy en día un plan de ajuste mejor de lo que lo entendió en aquel momento. Yo creo que en aquel momento el país venía de un control de cambio. Cuando eligió al presidente Carlos Andrés Pérez, lo eligió recordando aquella Venezuela saudita, y claro, entonces sí, de hecho la gente votó por él porque creyó que iba a volver al pasado. Exactamente, era como volver al pasado y claro, realmente no se podía volver a ese pasado. Entonces la gente, yo creo que se lo tomó muy mal. Obviamente creo que hay otros aspectos de índole político ahí que creo que no viene a cuenta discutir, pero creo que el país hoy en día está en una situación muy diferente desde el aspecto cambiario, Francisco. ¿Cómo ves tú la situación? Sobre todo en este momento cuando tenemos una página web fantasma que es la que incide de manera, determina lo que son el precio del dólar. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y cómo ves tú cómo resolver esa situación? Mira, yo creo que, bueno, todos sabemos cuál es la página, no voy a hacer referencia a la página. Yo creo que eso es un síntoma de la enfermedad, no es la causa de la enfermedad. ¿Okay? Si el gobierno de verdad decidiese adoptar unas medidas de ajuste económico, el gobierno tendría todo un arsenal para poder incidir en ese tipo de cambio de manera directa, y se ha negado a hacerlo. Necesitamos que el venezolano pueda acceder libremente a las divisas, el empresario, el que quiera ahorrar, el gobierno, todo el mundo pueda acceder a las divisas a un precio que sea transparente, que sea claro, que se forme de alguna manera con la interacción de la oferta y la demanda, para que la economía pueda comenzar a reactivarse. ¿Y cuál sería el precio del dólar en todo caso, en este momento? Mira, real. Ok, yo aquí difiero un poco de aquellas personas que ponen un tipo de cambio 650, 700, 800, porque nosotros medimos, en Econométrica tenemos una canasta de precios que medimos en Venezuela. Nosotros pues ya sabemos que el Banco Central no tiene la cortesía de entregarnos las cifras de inflación. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo de levantamiento de precios en Venezuela y en Colombia, y eso nos permite a nosotros calcular el tipo de cambio para el que se está enfrentando el consumidor. En el último sondeo de nosotros, y lo comparto aquí, el tipo de cambio para el que se está enfrentando el consumidor era 1050, 1059. ¿Sería el precio real? Ese es el tipo de cambio para el que se está enfrentando el consumidor venezolano hoy en día. Bueno, pero es lo que determinó la página en un momento. No. Fíjate que yo aquí no estoy poniendo, aquí el dólar paralelo. El dólar Cúcuta. No. Aquí yo estoy midiendo los precios en Colombia, te lo explico quizás porque
Yo a veces no me hago el esfuerzo de explicarlo. Vamos a suponer, yo mido una harina pan en Venezuela, una harina pan en Colombia, 1 kilo de arroz en Colombia, 1 kilo de arroz en Venezuela, y voy calculando los tipos de cambio par en cada uno. ¿A qué tipo de cambio esas dos canastas de bienes se me igualan? ¿Okay? Y tenemos una canasta bastante extensa, y esa es la canasta a la que yo hago referencia. Yo no estoy tan por estos valores que se acercan más a CIMADE, y yo creo que podríamos estar en cualquier valor alrededor de 1.200 a 1.500. Yo creo que podría ser un tipo de cambio al que hoy en día se podría elaborar un plan de ajuste que protegiese a la banca, que diese cierta estabilidad a los comerciantes, que no terminase arruinando un poco de gente que fue y se colocó desgraciadamente este tipo de cambio paralelo y ahora después tiene que liquidar su mercancía a unos precios menores. Pero nuevamente, esto es algo que va fluctuando con el tiempo. A medida de que los precios en Venezuela se siguen inflando, este tipo de cambio se va deslizando. Sí, por cierto, la inflación es una de las situaciones más temibles que tenemos aquí en la economía venezolana. Pero ¿cómo golpear la inflación en Venezuela? La inflación en Venezuela es hija de otros desequilibrios, el desequilibrio cambiario, el desequilibrio fiscal. Para tú abatir la inflación tienes que tener un plan creíble en ambos lados, tienes que avanzar a una unificación cambiaria y tienes que resolver el tema fiscal. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener a PDVSA, tú no puedes tener a otros entes del Estado, pues, pidiéndole financiamiento monetario al Banco Central, que al final se traduce en más medios de pago que van a presionar una oferta que es limitada. Claro. Entonces, para resolver la inflación requerimos resolver otras cosas primero. Sí, Francisco, tenemos un segmento que es ¿qué nos dice la gente desde la calle? ¿Qué nos recomiendan ellos a la población para que salgamos de esta crisis? ¿Qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué tanto beneficia para la inflación el nuevo cono monetario?